Uno de los pasajeros, sobreviviente del descarrilamiento del tren interoceánico, narró los momentos de angustia que vivió durante el accidente. Era un viaje turístico, un recorrido planeado con meses de anticipación, un tren vendido como símbolo de desarrollo y terminó convertido en escenario de una tragedia nacional. Más de 240 personas viajaban a bordo del tren interoceánico cuando, en cuestión de segundos, todo cambió. Hoy escucharás el testimonio de quienes vieron el tren romperse, olieron el combustible, escucharon los gritos y bajaron a una barranca para salvar vidas. ¿Qué ocurrió realmente en esos minutos previos al descarrilamiento? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no aparece en los reportes oficiales. Francisco Valle y Pavel Cardona partieron desde Aguascalientes con la emoción propia de quien se embarca en una experiencia largamente planeada. No era un viaje improvisado ni una ocurrencia de último momento. Cada tramo había sido pensado con anticipación, cada conexión revisada, cada horario confirmado. Desde el vuelo a la IFA hasta la llegada a Salina Cruz, todo formaba parte de un itinerario diseñado para vivir el país desde otra perspectiva. La del tren, la del paisaje continuo, la del trayecto que se disfruta y no solo del destino. El grupo no era homogéneo, viajaban amigos, compañeros, turistas extranjeros y también personas que jamás habían subido a un tren en su vida. Para algunos, ese trayecto representaba un sueño cumplido. Para otros, una simple aventura turística. Había conversaciones animadas, fotografías antes de abordar, expectativas altas. Nadie hablaba de riesgos. Nadie imaginaba que algo pudiera salir mal en un proyecto presentado como seguro, moderno y supervisado. El tour estaba organizado de manera formal, con experiencia previa en recorridos similares. Pavel incluso ya había realizado ese trayecto en otras ocasiones sin contratiempos. Eso generaba una sensación de confianza casi automática. Si ya había funcionado antes, ¿por qué esta vez sería distinto? Esa confianza fue, quizá, uno de los factores que hizo que nadie cuestionara nada cuando el tren comenzó su marcha aquella mañana. Por eso, el contraste fue brutal, porque nada, absolutamente nada indicaba que ese domingo quedaría marcado para siempre en la memoria de quienes iban a bordo. El viaje que prometía historia, paisajes y descanso se transformó, sin aviso, en un antes y un después. Y es ahí donde surge la pregunta inevitable, la que sigue resonando incluso después del accidente. ¿En qué preciso momento un viaje turístico deja de ser una experiencia y se convierte en una pesadilla? Francisco viajaba en el último vagón, un punto desde el cual se perciben con mayor intensidad los movimientos del tren. A medida que avanzaban, las curvas comenzaron a sentirse más cerradas de lo normal. No era una sensación aislada, ni producto del nerviosismo. El vaivén se volvía cada vez más brusco, más insistente, como si la máquina estuviera forzando sus propios límites. Algunos pasajeros intercambiaron miradas, otros se aferraron a los asientos sin decir una palabra. Las señales empezaron a acumularse, maletas que se deslizaron y cayeron al tomar una curva, objetos personales rodando por el pasillo. Un silencio extraño que sustituyó poco a poco las conversaciones. Nadie era experto en trenes, nadie podía explicar técnicamente lo que ocurría, pero el cuerpo suele detectar el peligro antes que la mente. Algo no estaba bien, y esa certeza se instaló sin necesidad de palabras. La velocidad se sentía excesiva para ese tramo.
no era solo rapidez, era una sensación de pérdida de control, como si el tren ya no respondiera al trazado de la vía, sino a una inercia peligrosa. En segundos, esa incomodidad se transformó en miedo, y entonces ocurrió. Un golpe seco, brutal, imposible de comparar con cualquier frenado normal. No fue un impacto gradual, fue un choque violento que sacudió todo. Durante casi un minuto, el tiempo pareció suspendido. Nadie entendía qué había pasado. Algunos pensaron que el tren se había detenido de emergencia, otros creyeron que era parte del recorrido. Pero el silencio posterior, seguido por gritos y confusión, dejó claro que aquello no era normal. En ese instante, nació la duda que aún persiste y que hoy sigue sin una respuesta clara. ¿Se trató de un error humano o de algo más grave que todavía no se ha explicado? El tren se partió en cuestión de segundos. No fue un descarrilamiento limpio ni uniforme, fue un quiebre violento que dejó a cada vagón en una posición distinta, como si la estructura hubiera cedido sin control. Uno quedó completamente fuera de las vías, otro se detuvo de forma oblicua y un tercero terminó suspendido, colgando peligrosamente sobre una barranca profunda. La imagen era irreal, difícil de procesar incluso para quienes la tenían frente a sus ojos. El aire se llenó de un olor intenso a combustible. Era una señal clara de peligro inmediato. La tripulación comenzó a gritar con urgencia, pidiendo a los pasajeros que se alejaran, que no se acercaran a los vagones, que se pusieran a salvo. En ese momento, la prioridad era evitar una explosión o un incendio que pudiera convertir la escena en algo todavía más devastador. El miedo ya no era abstracto, estaba en el ambiente, en la respiración agitada, en las miradas desorientadas. Pero entonces comenzaron a escucharse los gritos desde abajo. No eran gritos de pánico sin sentido, eran llamados desesperados de personas atrapadas, heridas, conscientes de que necesitaban ayuda inmediata. Desde el borde de la barranca se podía escuchar claramente el dolor y la urgencia. Fue ahí cuando muchos entendieron que el peligro no había terminado, que había gente que no podía salir por sí sola y que cada minuto contaba. En ese punto ocurrió algo decisivo. Algunos pasajeros, aún temblando, tomaron una decisión que lo cambió todo. Dejaron de verse únicamente como sobrevivientes y asumieron el papel de rescatistas. Sin equipo, sin preparación, pero con una determinación absoluta, comenzaron a organizarse para ayudar. El miedo seguía presente, pero quedó relegado ante una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué harías tú si supieras que alguien sigue vivo, pero atrapado abajo? No había cascos, no había cuerdas profesionales, no había camillas ni protocolos claros. Tampoco había tiempo para esperar. Lo único disponible era la voluntad de ayudar y la conciencia de que, abajo, había personas que podían morir si nadie actuaba de inmediato. Con esa realidad encima, varios pasajeros comenzaron a organizarse de forma espontánea, sin órdenes ni jerarquías, guiados únicamente por la urgencia del momento. Se formó una cadena humana improvisada. Hombres y mujeres descendieron por la barranca una y otra vez, sorteando el terreno irregular, el miedo a resbalar y el riesgo constante de que algo más colapsara. Cada descenso era un acto de valentía silenciosa. Cada ascenso, una pequeña victoria. De esa manera, lograron sacar a más de 50 personas heridas, algunas con lesiones visibles, otras apenas conscientes, pero con vida. Había quienes podían caminar con dificultad, apoyándose unos en otros, y había quienes apenas respiraban, sostenidos por manos que no sabían si estaban haciendo lo correcto,
pero no se detenían. En medio del caos surgieron gestos de humanidad que marcaron la diferencia. Personas calmando a desconocidos, compartiendo agua, dando palabras de aliento. Los fallecidos, lamentablemente, serían recuperados después. En ese momento, la prioridad era salvar a quienes aún podían ser salvados. El rescate militar tardó en llegar, en parte por la complejidad del terreno y el difícil acceso a la zona del accidente. Pero durante esas 2 horas críticas, la vida de decenas de personas dependió exclusivamente de civiles comunes, de pasajeros que minutos antes solo pensaban en un viaje turístico. Y esa realidad deja una pregunta inevitable flotando en el aire. ¿Por qué los primeros auxilios no llegaron antes? Pavel, con experiencia previa en este tren, fue claro. Nunca había sentido esa velocidad. Se habla de fallas, se habla de sabotaje, se habla de errores. Pero hoy, las preguntas siguen abiertas. Mientras tanto, el miedo quedó sembrado. Personas que ya no quieren volver a subir a un tren. Y otras que, aún con todo, decidieron continuar el viaje, encomendándose a Dios. Se está diciendo toda la verdad sobre este accidente. Francisco y Pavel sobrevivieron, pero volvieron a nacer. 12 personas no regresaron a casa, y cientos más jamás volverán a viajar igual. Este no fue solo un accidente ferroviario. Fue una prueba de humanidad y un recordatorio de lo frágil que puede ser todo en segundos. Ahora te pregunto a ti, ¿volverías a subirte a ese tren? ¿Confías en la versión oficial? Déjalo en los comentarios. Dale like si crees que esta historia debe conocerse. Suscríbete para más investigaciones reales contadas sin filtros, porque hay historias que no deben pasar desapercibidas.